Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos, gracias por acompañarnos. El día de hoy recibimos con enorme gusto al señor secretario del Trabajo en el Gobierno Federal, don Alfonso Navarrete Prida, a quien le agradezco profundamente su presencia. Señor secretario, gracias, bienvenido. Al contrario, muy buenas noches, Leonardo, un placer estar contigo, un placer estar con Víctor y con tu auditorio. Muchas gracias, don Víctor Hugo, ¿cómo está? Leonardo, buenas noches. Alfonso, muchas gracias y gracias por este espacio, este tiempo en estos momentos donde la política y los tiempos están en momentos de efervescencia. Vimos en días recientes todo este debate, esta discusión en torno al salario mínimo, al aumento del salario mínimo, un logro significativo, me parece, porque cuando uno lo ve estadísticamente en el tiempo, ahora nos dirás tú, pero creo que hace más de 20, 25 años que no teníamos un incremento tan sensible. Y ahora veremos también, me parece, si esto alcanza o no alcanza para las necesidades de los trabajadores y de los empleados mexicanos. Pero se logró, estamos en un 10.4, 10.5%. Así es, un 10.5%. 10.5%. De aumento si lo viéramos porcentualmente. En realidad lo que se ha estado haciendo, y fue una política consistente desde hace 5 años, es ver cómo podíamos tener una recuperación del poder adquisitivo de los mínimos. No necesariamente un aumento en el monto de los mínimos, porque decir eso significa no conocer la realidad de para qué ha servido el salario mínimo en México. El salario mínimo en México perdió 75% de su poder adquisitivo en 40 años porque se utilizó desafortunadamente a lo largo del tiempo como una unidad de medida ligada a otras unidades económicas que lo hacía altamente inflacionario y se convirtió en una herramienta de política monetaria para mantener baja la inflación. Por lo tanto... Este fue un error, diría yo, ¿no? Es decir, entiendo que económicamente fue una medida que respondió a otros momentos, sí, pero cuando uno lo ve en perspectiva, ¿no? 75% del poder adquisitivo es brutal. Sí. En el tiempo resultó un error porque la medición ya no es salario mínimo igual a salario remunerador o línea de bienestar. Se convirtió en una herramienta de política monetaria. Y la política monetaria tiene objetivos distintos. Claro. Que sí, mantener baja la inflación, la paridad, etcétera. Y lo que se estableció, ahí está en el Plan Nacional de Desarrollo, es que había que aumentar el poder adquisitivo del salario, sobre todo los salarios más bajos. Por lo tanto, lo primero que se hizo fue, vamos a unificar las zonas económicas y que no haya varios salarios mínimos. En 1962 había 138 salarios mínimos. Cuando llegó el presidente Peña había 2 salarios mínimos. Había que unificarlos, no era fácil, por algo existían todavía diferencias. Después había que desvincularlo de estas unidades de cuenta y de medida. Y después había que pensar en que el salario mínimo no tuviera el efecto faro, que al ser un referente de inflación no tuviera cualquier incremento al mínimo que fuera el piso de los salarios contractuales y por lo tanto la medida de base del aumento en los precios. Y se utilizó desde el año pasado una fórmula que ha sido virtuosa, seguirle dando el peso porcentual en función de la carátula de ingresos de Congreso de la Unión, que sirve de base y de piso a los contractuales, pero a los salarios mínimos, a los más bajos, dar un apoyo en pesos, que si lo hiciéramos porcentual total da este 10.5, pero hay que manejarlo como 3.9 más 5 pesos, porque si lo manejáramos como un 10.5 meramente, pues el piso de los contractuales sería 10.5, lo cual haría que aumentaran los precios. Bajo esta fórmula, el poder adquisitivo se ha recuperado en los últimos 5 años, en términos reales, descontando inflación, en un 20% de aquel 75% perdido, y en términos nominales, que no es menor, 46%. El presidente Peña recibió el salario mínimo en 60 pesos y al 5º año de gobierno lo tiene casi en 90 pesos, sin inflación, sin decretos, ha sido responsable. 40% arriba. Hay que valorarlo. Y sin efecto inflacionario, me parece, o no gravoso, ¿no es cierto? Ahora, secretario, durante muchos años se utilizó este salario mínimo, o se sigue utilizando también como una política para impulsar la competitividad de México frente a otros países, particularmente Asia. ¿Realmente es posible? Porque ya llegamos a 90.
todavía estamos en una situación incluso por debajo de China ya. ¿Es realmente posible seguir elevando los salarios de la clase trabajadora sin eventualmente restarnos competitividad y darnos un tiro en el pie y perder las inversiones que tienes porque tienes precios más bajos o salarios más bajos que los que habría en algunos países de Asia? Yo pienso que no necesariamente, Víctor Hugo, la ecuación tiene que ser mejoramos nuestra competitividad en función de que el costo laboral es más bajo. Nosotros debemos mejorar nuestra competitividad en función de que nuestra productividad de lo que hacemos es más alta. Pero no hemos llegado todavía a ese punto. Pero hacia allá tenemos que caminar. Entonces, la política de salarios primero tiene que ser una política de unidad entre los factores de la producción. No existe una política de recuperación salarial sin unidad entre los que pagan, no es el gobierno, no subsidia, y entre los que reciben, y que vaya dirigida en el mediano y en el largo plazo a objetivos. Y esto tiene que pasar necesariamente por un aumento en la productividad de lo que hacemos. Esto, que es fácil decirlo, tiene que pasar entonces por un aumento claro en la capacitación, un aumento en la certificación de habilidades, no ligadas a la escolaridad, sino ligadas a la capacidad técnica. Y en nuestro país la certificación de habilidades ha estado ligada al sector educativo. Sin duda la educación es un igualador social de mediano plazo, pero en términos de trabajo, sobre todo de esos sectores de bajos ingresos, se tiene que medir distinto, se tiene que medir por su capacidad de hacer. Y esto tiene que dar como un resultado un aumento en la productividad que te dé, a su vez, como resultado ser más competitivo. ¿Dónde hemos podido medir que ha sido virtuoso lo que se ha seguido en 5 años? En que Foro Económico Mundial, el año pasado solamente, en los últimos 2, le dio a México un brinco de 16 lugares en competencia real con el resto de países en el pilar más débil que se tenía, que era la eficiencia del mercado laboral mexicano. Y esto no es menor, porque lo estamos haciendo en tiempo real. No es como que nos detuvimos frente a nosotros mismos, sino es frente a nosotros mismos y al resto del mundo. Y en esa dirección tenemos que caminar, en mi particular opinión, y en la línea que ha seguido el gobierno de la República. ¿Tú dirías, secretario, que capacitamos mejor a nuestros trabajadores hoy en día? ¿Les damos más y mejores herramientas para esa competitividad global? Yo creo sí, aunque en el mercado laboral mexicano las generalizaciones son difíciles por lo asimétrico que es. Por un México que tiene enormes carencias de lo básico, y un México donde tenemos sectores muy dinámicos que pueden competirle a cualquier país del mundo. En ese sentido, y en el sentido del piso superior, no de la informalidad y de las necesidades absolutas, sino de trabajadores formales, sí hemos mejorado nuestra capacitación, sí hemos mejorado la pertenencia al mercado laboral y por lo tanto la productividad. Y voy a poner el hecho del por qué. De los 3.328.000 altas a Seguro Social que lleva esta administración, que son muchas, si sumáramos las 3 pasadas completas, tendríamos números similares a los que tenemos en 5 años, en esta. Ese conjunto de mexicanos y mexicanas que se han incorporado al sector formal laboral, de la economía, el 80% primera son trabajos permanentes, no son temporales. Pero en lo que se llama salario asociado, es decir, cuánto dinero le ingresa a Seguro Social, dividido por el número de personas que ingresaron a Seguro Social, el promedio es 4.5 veces superior a lo que se tenía con anterioridad, lo que le ha dado al Seguro Social, además con buenas políticas que ha implementado, recursos para trabajar ahora sí con números negros y tener garantizado el sistema de pensiones hasta 2020. Y el 73% de esos trabajos es del sector secundario, de industria, de manufacturas. Solo el 8% es de agricultura, de sector primario, y el resto es de servicios. ¿Qué significa? Que hay mejoras en la capacitación, mejoras en la productividad, mejoras en el ingreso, y el país ha caminado. Falta mucho, sin duda, tenemos un país con grandes carencias, pero a lo que voy es que la política laboral que se siguió y se ha seguido en esta administración ha tenido consistencia, ha frenado fenómenos estructurales, y no solo los frenó, sino los empezó a revertir, como el de la informalidad laboral, como el aumento en la productividad, como en la mejora en el nivel de ingreso, como el número de afiliaciones a Seguro Social y otros. Se presentan, me parece, escenarios de gran desafío para México. Ahorita hablabas de estos sectores de gran movilidad y donde los trabajadores
han crecido enormemente en su capacidad, en su entrenamiento, en su capacitación. Pienso en el automotriz, sin duda, el aeroespacial, a lo mejor algunos ramos de la industria. ¿En qué otros sectores piensas tú que se detectan avances significativos en capacitación de mano de obra? En minerales, en extracción de minerales asociados a metales y no metales, en textiles y cierto tipo de manufacturas, en terciarización de la especialización de ciertas partes de componentes de máquinas, que sigue siendo manufactura industrial. Ahí hemos tenido un México extraordinariamente competitivo. Para poner un ejemplo, ciertas piezas en el mundo para la distribución de las transmisiones de los automóviles solamente se fabrican en una fábrica en México. Si por alguna razón, ahora que se discute mucho con nuestros socios comerciales la pertinencia o no de continuar con un tratado, se suspendiera la entrada de esta pieza y de este componente a los mercados sobre los cuales nosotros tenemos tratados y convenios internacionales, no habría automóviles. O sea, la producción se para completamente. O sea, ¿somos los únicos que producimos ese componente de transmisión? Sí, con ese nivel de calidad, sí, y con ese nivel de especificidad que requiere la industria ahora. Ahora es que es una industria automotriz de plataformas y que entonces bajo una misma plataforma pueden surgir muchos modelos, solamente nosotros. ¿Cuánto tardaría que se pudiera poner una fábrica con la especialidad necesaria y que pudiera producir los niveles que ahorita se requieren de una sola? Estoy poniendo un ejemplo, tardarían más de 3 años. Entonces, lo cierto es que tenemos en ese México competitivo, dinámico, factores que nos hacen ser extraordinariamente competitivos, claro, y no necesariamente por el tema del valor salarial. Ahora, ahí toca un punto que va pegado al Telecán. Yo le quiero preguntar, usted me imagino que debe de tener escenarios. ¿Qué pasa para un país como este, en donde, por ejemplo, la industria automotriz se ha convertido en uno de los grandes motores del empleo, tiene muy buenos salarios, está ayudando a sacar a mucha gente, a llevarla a la clase media, media alta? ¿Qué pasa si se nos acaba el Tratado de Libre Comercio? ¿Cuáles son los estudios que tienen ustedes? ¿Cuáles son los escenarios en caso, por ejemplo, de que se tenga que retirar algunas de las industrias automotrices o de que se nos impongan aranceles, lo cual obliga a disminuir la producción de ciertos modelos aquí en México, tengas que despedir gente? ¿Cuáles son los escenarios que tienen ustedes? Desde luego, sí se han hecho estudios y se tienen estudios que meterían al país en problemas, pero no serían catastróficos. México tiene más de 40 tratados comerciales con el mundo. Es uno de los países que más tratados de libre comercio ha suscrito, 44 para ser exactos. Y en caso de que se suspendiera uno, sin duda el más importante, de nuestro principal socio comercial con los Estados Unidos de Norteamérica, golpearía en ciertos sectores, particularmente la automotriz, en un porcentaje arancelario que se ha calculado entre 8 y 12%. Eso lo que haría es que le costaría más al consumidor norteamericano adquirir ese vehículo, ese componente. No haría que se cierre la fábrica en México. Pero probablemente habría algunos despidos. Van a tener que ahí... Por eso digo, tendríamos problemas. Evitar el problema, sí. Pero al final, a quien menos le conviene es al consumidor final en Estados Unidos, que automáticamente al elevarse el valor de los productos, habría también una demanda de elevar salarios, con un país que tiene la mayor deuda pública del planeta, cuyas tasas de interés son 0, métele un punto porcentual o 2 puntos porcentuales de tasa de interés, es catastrófico. Eso sí es catastrófico. Claro, pero ahí usted está planteando lo que es un cálculo racional, es decir, un cálculo que tendría que ser racional de parte del lado estadounidense, y no lo estamos viendo en este momento, al menos en las negociaciones. La última ronda vimos el comunicado que emitía el representante de Lighthizer, donde sigue acusando a México y a Canadá de ser irracionales, cuando la irracionalidad viene de otro lado. Entonces, entendiendo lo que usted está diciendo de que, pues sí, si se acaba el tratado, pues los estadounidenses van a terminar pagando más, pero eso parece no estar dentro del cálculo de Washington. Yo creo que ellos tendrán sus contradicciones políticas internas y que muchos comentarios obedecen a la resolución de contradicciones políticas internas más que al mensaje que puedan mandar con los socios comerciales. ¿Qué es lo que ha dicho el país? Lo que ha dicho el país es, se vale que un socio cuando no se siente cómodo, pues replantee las cosas y diga quiero volverlas a que se valoren. ¿Cuáles son las dos exigencias? Una es lo hacemos con gusto si es justo, y 2, respeto. Y sobre eso tendrá que dar de sí y tendrá que entrar la racionalidad, tendrá que entrar los argumentos de decisiones internas. Ojalá, y ajustar Alfonso, nosotros. Ojalá, yo quisiera ser tan optimista como tú, pero
yo no veo, como este es un tema político de campaña del señor Trump, parece que no contempla ni evalúa estos daños de los que estás hablando. Es decir, claro que se encarecerían los productos, por supuesto, pero parece no importarle. Claro que pagarían más. Es más, la reforma fiscal que está impulsando y que hoy está en debate, crece su deuda de una forma espectacular. Creo que $1 trillón crece su deuda al reducir su recaudación fiscal en empresas y en corporaciones. Pero parece no importarle. Es decir, esta lógica económica de dejamos de recaudar, pero como los empresarios van a tener más dinero, entonces van a invertir más y van a generar más empleo, pues no es en automático. Es decir, lo cierto es que el Tesoro estadounidense va a perder recursos, va a dejar de recaudar dinero si la reforma avanza como está, que todavía no llega al Senado, aunque ya tuvo aprobación en la Cámara de Representantes. Nosotros desde luego, la observación racional es esa. Desde el punto de vista de gobierno, pues con mucho respeto vemos las decisiones internas que tomen, aunque no las compartamos, claro. Advertimos los riesgos que eso puede llevar a cabo y nos toca defender el interés nacional. Nosotros creemos que en un mundo tan globalizado, sobre todo inmerso en la cuarta revolución industrial, que es tecnologías de la información, así es. El proteccionismo o las medidas que te aíslen al mercado de consumo más grande del planeta, pues no es exactamente lo más sano. Habrá que esperar a ver que terminen estas rondas y sobre eso el país, lo que sí quiero dejar esto con mucha claridad, sí ha tomado escenarios y sí ha tomado medidas que no las queremos materializar hasta que tengamos una idea clara de qué va a pasar con nuestro principal socio comercial, a quien le seguimos teniendo la confianza para que lleguemos a un buen acuerdo. Yo creo que lo dices con extraordinaria diplomacia, que es lo que corresponde. Yo diría, le seguimos teniendo la tolerancia, claro. ¿No? Porque... En fin, déjanos hacer una pausa, Alfonso, y yo quisiera que regresáramos al tema, porque ha estado en la mesa del TLC la insistencia en el salario mínimo de los mexicanos. Es decir, esta lógica de que si le pagamos más y mejor a nuestros trabajadores, se reduce el tema migratorio, ¿tiene lógica y sustento o no es así? Hacemos una pausa, estamos con don Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, discutiendo estos temas fundamentales para los trabajadores y para el salario de los mexicanos. Volvemos. ¿No? Porque Estamos de regreso con Alfonso Navarrete Prida. Gracias, secretario. Esta insistencia de la contraparte estadounidense en las renegociaciones del TLC de incrementar el salario de los mexicanos. Y uno, es decir, la primera lectura muy ingenua sería, ¡ay, qué amables los americanos que están interesados en que los trabajadores mexicanos ganen más! No, tienen una lógica que ellos la refieren al tema migratorio. ¿Tiene sustento esto? Es decir, si le pagamos mejor a los obreros y a los trabajadores mexicanos, ¿ellos reciben menos migrantes o esto es un mito? Es un argumento engañoso. Lo que está sucediendo, Leonardo, Víctor Hugo, es que el mundo, la economía del mundo, no está teniendo los niveles de crecimiento económico que se tenían antes de la crisis del 2008. Y especialmente ellos lo vemos. El año pasado fue uno de los peores años. Sí. ¿Qué significa eso? Visto desde el punto de vista laboral, es desempleo. Claro. El cálculo de OIT es que en los próximos 5 años va a haber un desempleo entre 5 y 50 millones de personas que ahorita tienen un empleo. O sea, vamos a perder a nivel global en el mundo. Así es. Y esto, inmerso además en la cuarta revolución industrial, tecnologías de la información, que por máquina sustituyes mano de obra, pues te desplaza de entrada una generación que exige legítimamente algo que es tan esencial y básico, claro, que es trabajo. Detrás de todos estos argumentos del proteccionismo y no proteccionismo, lo que hay es
una guerra del empleo. Es ¿por qué se llevaron la fábrica de mi país? Porque ahora me dicen que la tiene México o la tiene Vietnam, China o la tiene Vietnam. Y por otro lado, el argumento que ese es xenófobo, lo que sucede es que tu trabajo te lo quitó alguien que vino de fuera y que no tenía derecho a venir, cuando no es cierto. Por eso es un argumento engañoso. En el sector que pega y golpea la migración, no estamos sujetos a esas reglas de salarios. Que es el agrícola y el de servicios. Fundamentalmente el agrícola, ¿no? Y el servicios. Ajá. En el sector donde el argumento tiene peso, hay que tender a la homologación de los salarios, pero es engañoso pensar que con economías asimétricas vamos a ganar en dólares y gastar en pesos. Eso es una tendencia, hay que buscarla, es ideal, pero es un camino que pasa por un filtro, y el filtro se llama realidad. Y ese filtro es difícil, es un argumento que por sí mismo se agota, no es un argumento en las mesas de negociaciones, es un argumento que se ha hecho por fuera. Sí, es correcto. Que responde más a la respuesta de los gobiernos, de sus ciudadanos, en este caso sindicatos, que están pidiendo, hay un dumping, porque claro, se nos fue la fábrica porque allá les pagan menos. Entonces el argumento suena generoso. No, hay que luchar porque todos ganen lo mismo. ¿Cuál es la idea de fondo? Es, pues si ganan lo mismo y cuesta lo mismo, la fábrica se queda aquí. Pero esto es truqueado, eso no necesariamente sucede así. No va a suceder así. Y el argumento que esconde, que no ha salido, no está en la mesa, es algo que es todavía más peligroso, que es la negociación colectiva internacional, que es yo sindicato de X empresa automotriz, aquí acuerdo en Michigan, una condición de contrato colectivo con la obligación de que esta empresa contrata colectivamente bajo las reglas que sean con mi filial en México o con mi filial en Canadá. Y esto rompe con cualquier posibilidad de convenio de la OIT. Esos son los argumentos que gravitan. Pero estamos lejos de que eso suceda, ¿no? Es decir, la AFL-CIO o esta central obrera e industrial de Estados Unidos, no la veo sentándose a la mesa y logrando acuerdos equivalentes con ¿quién? ¿Con la CTM o con...? No, incluso violaría convenios, los esenciales de la OIT. Pero, ¿qué esconde detrás todo esto? Bueno, pues es una guerra del empleo, claro. Lo que está viviendo el mundo. No es un argumento que esté en este momento ni siquiera en la mesa. No es ni lo que entregó Canadá, ni lo que entregó Estados Unidos, ni lo que nosotros hemos conciliado con ellos. Es un argumento que se debate hacia afuera. Ajá, claro. Y que seguramente va a estar gravitando en el ambiente. Yo estoy convencido que el capítulo laboral no será un obstáculo para que pueda suscribirse un nuevo acuerdo, modernizarse el que tenemos, y que las decisiones que hemos tomado nosotros, como los aumentos en el salario mínimo, fue producto de un interés de un gobierno que desde antes advertía este problema. No había, cuando llegó el presidente Peña, ni remotamente la idea de que se estaría renegociando el TLC. No, para discutíamos nada. Entonces un TPP. Sí, así es. Esto ha sido una decisión interna, que están ahí los resultados. En términos reales hemos mejorado poder adquisitivo, quitando inflación en 20% en 5 años. No sé si nuestros socios comerciales puedan decir lo mismo. Claro. Mencionabas la guerra por los empleos, esta guerra por los empleos en distintos países del mundo. Uno de los primeros cañonazos que se disparó en esta guerra fue precisamente, tú lo debes de recordar, durante la campaña presidencial de Estados Unidos, esta empresa Carrier. Sí, claro. Cuando se da a conocer este video que están anunciando en una planta en Indianápolis que ellos van a mudar su operación a Monterrey, y esto fue tomado por Trump como un efecto bastante exitoso para él. Lo usó de bandera, y construyó muy bien con su base. Dos preguntas ahí. ¿Ya terminó de venirse Carrier a México? Me imagino que ya tienes información sobre eso. Y la otra, aun cuando el discurso ha sido muy agresivo hacia que los empleos de Estados Unidos no se deben de venir a México, ¿qué es lo que tienen ustedes en el gobierno de información respecto a esto? ¿Siguen llegando estos empleos, estas fábricas estadounidenses, se siguen instalando en México pese al factor Trump? No ha habido lentitud, no ha habido cancelaciones. Al contrario, ha seguido llegando inversión extranjera directa de otros países, fundamentalmente norteamericana, a instalarse en México, de capital asiático, de capital europeo. Por eso digo, el país tiene múltiples tratados de libre comercio que hacen atractivo por muchas otras razones también al país para la inversión.
Y en el otro campo, en el de la migración, los datos duros son que había más deportaciones en el gobierno de Obama que deportaciones en el gobierno de Trump. Y que desde hace más de 10 años el saldo migratorio neto es deficitario. Es decir, hay más mexicanos que regresan a México que los que ingresan a los Estados Unidos. Lo que vuelve a ser el filtro de la realidad te está indicando cosas distintas a lo que es un discurso respetable en el ambiente político interno, no aceptable si eso se traduce en una actitud xenófoba que daña a connacionales en ese país, independientemente de su condición migratoria. Aquí nos tocó este año la cancelación de la fábrica de Ford en San Luis Potosí, algo que hubiera cambiado por completo la economía del Estado. Se cayó esa inversión. ¿Ustedes detectaron que haya habido otros proyectos así de gran magnitud que hayan tenido que ser frenados, que hayan sido frenados por parte de los corporativos allá en Estados Unidos que dicen, sabes que no es momento para invertir en este momento en México? Y me quedo con lo que decías hace unos instantes, de que ha habido una mayor lentitud, es decir, no está fluyendo como antes. Nos han dicho, sin mencionar nombres, grandes empresas y corporativos norteamericanos sobre grandes inversiones que sí están y que está la planta ya de trabajo funcionando. Es qué bueno que está funcionando, no lo digamos, porque si lo decimos allá nos van a coser. No lo canten. Pero es real, tan es real que por eso hay una propuesta tan drástica de hacer una doble tributación en función de que haya una empresa cuya filial esté en México y envíe productos a Estados Unidos, tributa doblemente al margen del impuesto sobre la renta. Si no hubiera esta inversión o se hubiera inhibido, pues no tendría por qué estar haciendo este tipo de propuestas. Sigue habiendo inversión. ¿Por qué? Porque la realidad te lo marca, porque es justa, porque no se está dañando a terceros, porque le conviene al consumidor norteamericano, le conviene al consumidor mexicano y a los trabajadores de ambos países, y somos en el fondo economías complementarias que lo que tendríamos que buscar son las áreas de oportunidad donde nos podemos hacer mejores, no estarnos descalificando. Sin embargo, pues no nos toca a nosotros decir eso, sino a cada quien que asuma su responsabilidad. Yo ahí pondría nada más. Entonces, lo que nos estás diciendo es que se siguen inaugurando estas fábricas en distintas partes del país, pero mejor ya no le estamos cortando el listón en público para evitarnos el problema. Digamos que sí. A nivel de... Vamos a volver al salario un poquito más adelante, Alfonso, para hablar de recuperación del poder adquisitivo, pero te pediría, ahora que hacías esta reflexión del empleo global y de la competitividad global, ¿cómo está? Ya sé que recuperamos unos sitios y eso, pero en América Latina, ¿cómo estamos? ¿Estamos mejor que Brasil? ¿Somos más atractivos que esa otra gran economía latinoamericana? ¿Cómo estamos en relación con Europa o con Asia? Vemos que Asia tiene tasas de crecimiento. Corea del Sur ha tenido una tasa de crecimiento muy significativa. Vietnam ahora tiene una también muy llamativa. Nosotros seguimos ahí luchando entre el 2.4 y el 2.5 y no alcanzamos el 3, aunque si nos comparamos con América Latina, bueno, estamos arriba. ¿Cómo dirías tú que estamos a nivel de competitividad global? Como todo país que es tan policromático como el nuestro, asimétrico como el nuestro, depende de qué sector o qué rama estemos hablando. En términos generales, si tomáramos Latinoamérica completa, pues lo que hubo ahí es una recesión económica que se manifiesta de muchas maneras, en Brasil, en Venezuela, países que queremos, que son hermanos. Si nuestra tasa de crecimiento de 2% la hubiera tenido desde hace años Europa, pues no habría Brexit. Estarían festejando. Para nosotros es absolutamente insuficiente cuando tenemos un bono demográfico que hace que 800,000 jóvenes por año por mera edad ingresen al mercado laboral, en la próxima década 1 millón. Sí, para nosotros no es suficiente. Y yo diría, en concreto, en economía real, nuestra economía crece a un 2% promedio desde hace 25 años, pero en economía real, el número de creación de puestos de trabajo remunerados formales, si fuera economía en crecimiento, como creación de plazas, estaríamos creciendo a 4.5%. Por eso es tan importante, y hay que significarlo, que tener 3.300.000 puestos de trabajo nuevos en 5 años
frente a un crecimiento de 2%, significa que hay una migración consistente de la informalidad a la formalidad, y que esto, de entrada, es un acto de justicia social, y adicionalmente a eso, significa que hay un trabajador que ya tiene capacidad para tener capacitación, para que pueda tener aguinaldo, TPU, vacaciones, que las empresas están teniendo empleo, la planta de empleo plena. Por algo traemos 50 meses prácticamente sin huelgas federales, que esto se refleja hasta en nuestros grupos vulnerables, que son los primeros que resienten los efectos positivos o negativos de un mercado laboral. Tenemos una disminución de 650,000 niños en trabajo infantil, ahí somos líderes. En trabajo de adolescentes, la OIT esta semana publicó su informe sobre trabajo de adolescentes. Solo hay 2 países en el mundo que liderean el tema de incorporación de adolescentes en edad permitida para trabajar en buenas condiciones al mercado laboral y en no erradicación. Son Argentina y México. México en primer lugar. Tenemos el triple de discapacitados con nombre y apellido en un empleo formal como grupo vulnerable que lo que se tenía el sexenio pasado. El 42% son mujeres, de estos 3.300.000, 1/3 jóvenes, y este dato que es bien importante, 50% de los 3.300.000 puestos de trabajo o nuevos empleos en Seguro Social son para hombres y mujeres mayores de 40 años. Lo que significa 50%. 50%. Ay, me parece una estadística. Que ante la cuarta revolución industrial y cómo se hace sándwich una generación, nuestro mercado laboral se está comportando de manera muy estable y se refleja. Entonces, esto de salario en aumento o de 3.300.000 no son acciones, Leonardo ni Víctor Hugo. Si fueran acciones en sí mismos serían positivas. Qué bueno que hay 3.300.000 puestos formales, qué bueno que se recuperó 20% de poder adquisitivo. Es producto congruente, consistente de una política que en el sector laboral ha caminado y caminado claro, bien, sin huelgas, con diálogo social, con unanimidad y trabajando digamos, favorablemente. Este dato de las huelgas, que sí me parece muy importante, porque generaciones más jóvenes pues no tienen esta perspectiva, pero yo viví momentos en que teníamos huelgas a tiro por viaje, como se dice, 3 al año, 4 al año, muy grandes, de sectores muy grandes, y tenemos pues, no sé, 5, 6, 7 años en que se ha hecho un gran trabajo para conciliar, negociar, etcétera, pero evitar conflictos. Cuéntanos un poco de esto, ¿cómo lo han logrado? Nosotros traemos 46,000 negociaciones colectivas, en las cuales solamente ha habido por días, y no tabularon como huelgas técnicamente hablando, pero nosotros las consideramos así, 3 huelgas en los últimos 50 meses. Y duraron días, ya no son, en este momento no existen, están trabajando los centros de trabajo. Técnicamente no fueron huelgas porque al final se desistieron de la pretensión de la huelga. Se alcanzó un acuerdo, digamos. Convino, ya se habían puesto banderas rojinegras, pero nos convino porque le convino al trabajador, porque no se están negociando salarios caídos. Se le paga íntegro su salario, entonces un desistimiento lo vemos con buenos ojos porque es lo mejor en una conciliación completa. No estamos hablando de empresas grandes, que esas por sí mismas tienen muchos mecanismos para poder salir de problemas coyunturales. Claro, claro. Estamos hablando incluso de empresas de 8, de 10, de 15 trabajadores que no han ido a huelga. ¿Y qué significa? Que hemos tenido, primero, la capacidad de tener un árbitro imparcial, y segundo, que hemos puesto el acento en la conciliación, donde somos muy fuertes los mexicanos. Casi todos los problemas laborales, casi todos, son conciliables. A esto hay que sumarle que los programas de inspección han ido hacia la formalización del empleo de forma tripartita y hacia la seguridad e higiene en las instalaciones, que al tener un ambiente más seguro te mejora la productividad. No hemos tenido ni una guardería ABC ni un pasta de conchos, y esto en su conjunto hace que el mercado laboral mexicano hoy por hoy tenga buenos resultados que son reconocidos en el mundo. No en balde, el secretario del Trabajo mexicano es el presidente de los ministros del Trabajo de la OEA, o México ahora preside el Comité de Gobiernos de la OIT, y nos regresaron al Consejo de Administración de OIT. Son buenos datos, no para sacar una matraca, ni andar en vivas, no lo vamos a hacer. Hay carencias brutales, 56% de informalidad. Ahorita le entramos a ese que me parece pero gigantesco. Sí se han dado pasos positivos, sin duda.
A ver, pero aquí también hay un componente y te voy a hacer una pregunta incómoda, porque tenemos el asunto de los sindicatos. Yo entiendo que tú tienes que ser respetuoso de la autonomía sindical, pero me gustaría preguntarte, a ver, ya estamos cerrando el sexenio. Prácticamente, me refiero a que vamos a entrar a una etapa en la que ya estaremos pensando en transiciones o en otro tipo de cosas. ¿Cómo percibes en este momento el estado de los sindicatos en el país con dirigencias que se han eternizado ahí? Estamos hablando de dirigentes que llevan ya 30, 35, 40 años en algunos casos. Tenemos una situación de que quizás todavía no hay la transparencia debida, no hay procesos democráticos al interior de los sindicatos. Tú, como secretario del Trabajo, ¿cómo lo recibes y cómo lo estás dejando, cómo lo estás percibiendo hacia el final de esta gestión? Yo creo que los sindicatos tienen enormes desafíos en el futuro inmediato. En el mundo los sindicatos se están achicando. Se están achicando. Sí. ¿Por qué? Porque la entrada de las tecnologías de la información que te sustituye mano de obra, y hasta dónde va a llegar los robots, hasta que te salga más caro poner un robot que pagarle a una persona, hacen que los sindicatos tiendan a compactarse. Por otro lado, la generación millennials no tiene en su chip y en su forma de pensar los mismos valores que la generación de trabajadores del siglo XX. Para ellos es mucho más importante la relación tiempo-trabajo que la jornada de 8 horas. Sí, claro, por supuesto. A un joven le dices, va a estar 8 horas ahí sentado, no es algo que le satisfaga. Nos pasó aquí nos pasó, y nos dijeron, no, yo puedo de tal hora a tal hora, ¿no? El teletrabajo, el trabajo en equipo, el trabajo por obra determinada. Segundo, aquellos satisfactores que eran fundamentales para la defensa colectiva de los derechos, como las prestaciones sociales la jubilación, no la ven como algo necesariamente importante. No. Dicen, no, pues eso está muy lejos. Tercero, la lealtad o fidelidad a las empresas está en juego. Sí. ¿Por qué? Porque le puedo trabajar a quien sea. No, y la movilidad, Alfonso. Y la movilidad es enorme. Y cuarto, cada día más se apoyan en la inteligencia artificial. Entonces, los sindicatos, en la defensa férrea de aquellos intereses que le dieron origen al movimiento sindical en el mundo y en México particularmente, tienen desafíos por delante importantes, muy importantes. Tienen que adaptarse, el concepto ya no es la vigencia de conquistas que hay que mantener, sino cómo hacerlas más productivas. Ya no es una lucha entre la empresa, sino cómo hacemos más productivo el centro de trabajo, cómo repartimos mejor los beneficios. La generación que sigue de algunos líderes sindicales o sindicalistas que han permanecido a lo largo del tiempo en un país que ha ido creciendo en su educación, es que sus hijos ya no son obreros, sus hijos participan de otra manera en el mercado laboral. Los desafíos, repito, entonces, son muy importantes. En términos de la longevidad, lo único que me da es envidia, porque sé que viven mucho mis amigos líderes sindicales, y qué bueno. Y hay un enorme respeto, y creo que hay además una enorme responsabilidad, quiero aquí dejarlo bien claro, de esos líderes sindicales que denostamos tanto, para que este país se conserve sin huelgas y que este país pueda enfrentar desafíos con unidad. Déjame interrumpirte ahí, pero tú hablas de este cambio de perfil que me parece evidente. La UNESCO dice, entre los 18 y los 35 años, un joven en el mundo occidental, en estos países en vías de desarrollo o industrializados, tendrá en promedio entre 7 y 9 empleos, ¿no? Cuando mi generación creció bajo la premisa de trabaja, sé leal, cumple con tus responsabilidades, etcétera, y vas a tener, te va a premiar la organización, vas a tener ascensos, incrementos salariales, más prestaciones, mayores niveles de responsabilidad. Las nuevas generaciones no piensan así, piensan totalmente distinto. Trabajo en una cosa, trabajo en otra, pruebo allá, aprendo de esto. Cuando nosotros pensábamos en permanecer largos periodos en una sola organización. Pero bueno, contando estas premisas, tú hablas de esta modernización. ¿Tú ves a nuestros sindicatos, como apuntaba Víctor Hugo, en esa etapa de modernización? Porque yo los veo anquilosados, vetustos, viendo más para el pasado que viendo hacia el futuro. Pero corrígeme, a lo mejor no tengo la sensibilidad para verlo. Yo creo que muchos de ellos sí traen una perspectiva clara de cambio, otros de ellos no, pero todos han aceptado con valentía el reto que han implicado las reformas, el reto que han implicado llegar a los límites del convenio 87 de OIT, constitucionalmente hablando, en relación a la autonomía sindical en las formas de elección de las dirigencias, democráticas, por voto, etcétera.
formas muy concretas de elección. Segunda, en la publicación de los contratos colectivos. Tercera, en haber quitado de la ley la cláusula de exclusión de que no voy a dar de baja a un trabajador porque no pertenece al sindicato, en que los recuentos ahora tienen un procedimiento muy claro para ver quiénes son los dirigentes, y en el reto del futuro, que es la justicia laboral, que significa, en términos llanos, terminar con la etapa de lo que se llamó el corporativismo mexicano, que le sirvió mucho a México en el siglo XX, pero que implica en el XXI afrontar nuevos retos, desafíos, y lo han hecho, quiero reconocerlo también, con enorme valentía, sabiendo que hay intereses que se tocan ahí y no hay ingenuidad en esto. Me preocupan varios sectores, Alfonso. Me preocupa, o sea, los sindicatos del sector salud, por ejemplo. Me preocupan gravemente. Con frecuencia se convierten en diques que impiden el avance de una organización, de distribuir mejor el trabajo, de tener mejor organización, de hacer más efectiva y productiva la unidad, ¿no? El sindicato no lo permite, entonces hay 50 cosas que no se permiten en hospitales, en clínicas. El de telefonistas, que fue muy aguerrido en una época, a lo mejor en los 90s o un poquito antes, y desde este gran conglomerado de telecomunicaciones, como que encontraron un camino y ahí va, y veo que ahí hemos avanzado. Hoy no veo a los telefonistas en marchas, ni en plantones, ni en eso. Encontraron la forma. Pero el líder tiene 30 años ahí sentado. Es decir, es difícil hablar de una organización democrática cuando el líder pues es el mismo hace 3 décadas, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de que eso es democrático? Por las formas de elección. Si las formas de elección son claras, abiertas, las fuerzas vivas volvieron a decir que... Y yo lo único que puedo expresar es mi absoluto respeto a la autonomía sindical. No te toca, yo sé, tú no te vas a meter a hacer elecciones, claro, pero sí hay... Es roja la silla, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y regresamos a la recta final de la silla roja. Muchas gracias. Hay esta percepción de que la comisión se dedica a defender delincuentes. Nosotros estamos en favor del uso legítimo de la fuerza. ¿Cuál? Toda la que se requiera. Dígame algo, ¿la comisión, presidente, juega algún papel en el proceso electoral? Mataron al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur. Es un luto para los derechos humanos, es un mensaje muy grave. ¿Usted ha recibido amenazas por el...? ¿Le ha dado miedo a alguna investigación en particular o ha estado...? Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Bien, estamos de regreso. Alfonso, muchas gracias. En fin, dejemos lo de los sindicatos porque no acabaríamos y nos tomaría mucho más tiempo. Estoy pensando en mi lista de impresentables, ¿no? ¿Quién tiene 25, 30, 35? Y ahí hay varios, ¿no? Y yo nada más diré, o quién hace las asambleas más estrambóticas, pero bueno, eso será tema de otra discusión. Pero creo que es parte de una cultura que va de salida, me parece. Es decir, aquellas cosas que yo veía con Don Fidel y con la güera, aquellas movilizaciones, eso creo que va en descenso. Pienso que hay una nueva cultura laboral en México que enfoca en otros sentidos, en competitividad, en globalidad, en insumos internacionales, en mejores... o es una visión utópica de mi parte. No, es una visión absolutamente real. Se está en transición. El 20% de todos los contratos colectivos, de esos 46,000, nosotros hemos incluido, a petición nuestra, a las partes, una cláusula de productividad, donde puede variar si llega más temprano, si es más puntual, si es... Bueno, esto genera un beneficio, lo podemos medir por satisfacción de usuario. Claro. Esto tiene que generar también un aumento o un incremento que se refleje en el bolsillo. Claro. Y lo hemos podido lograr de diferentes maneras en el 20% de contratación colectiva, que curiosamente son los sindicatos más grandes y los sectores importantes del país. Quiere decir que hay una transición donde están funcionando y están caminando los sindicatos y desde luego los patrones. Alfonso, yo me gustaría enfocarme ya en esta recta final a un punto también. Lo hemos visto, por ejemplo, el tema de la robotización o de la automatización de distintos empleos. Hace algunos años todavía veíamos a gente que te cobraba en el estacionamiento.
Ya no existe prácticamente. Ya no existe, ya prácticamente ya fue reemplazado por máquinas. ¿Qué impacto va a tener la robotización en un país como el nuestro o la automatización? Sobre todo porque no somos un país industrializado, en donde quizás el impacto va a ser mucho más profundo en el caso de Estados Unidos, en el caso de Japón, en el caso de Europa. Pero ¿qué pasa en un país como el nuestro en vías de desarrollo? ¿Cómo impacta la robotización y la automatización en los empleos? ¿Qué es lo que ustedes han visto o que tienen previsto? Va a impactar de manera profunda, eso es un hecho, y creo yo que se abrirán nuevas áreas y nuevos sectores de oportunidad para que personas y trabajadores sean empleados. Y esto nos lo dice la historia. Con la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, que básicamente se encaminó al tema agrícola, a cambiar los procedimientos manuales de producción por tecnología. Se pensó que sí iba a haber un gran desplazamiento de mano de obra, y lo hubo, pero a su vez abrió nuevos sectores de la transportación, de la conservación, de la distribución de alimentos. En ese sentido, creo que entrar tan vertiginosamente en algo que cambia en un año dramáticamente, de una forma u otra, empresas que valen mucho, en un año pueden perder su valor porque no tuvieron la capacidad para innovar. El futuro nos va a marcar nuevos derroteros donde seguramente la empleabilidad va a ser un factor importante y se va a usar. Hay un estudio de la Universidad de Oxford que señala que en 20 años el 47% de la mano de obra norteamericana puede ser reemplazada por máquinas. No es menor, y no es menor de dónde viene la fuente. El futuro plantea enormes, repito, desafíos para los sindicatos, para los patrones, para los trabajadores, para el tema del empleo, para las economías, y esto es lo que estamos viviendo todos los días. La guerra del empleo. En materia educativa, que yo estudio e investigo continuamente, se habla hoy insistentemente del autoempleo, es decir, esta lógica de egresas de una escuela técnica, universitaria, etcétera, y vas y buscas empleo, pues en consonancia con lo que dices, va a desaparecer, porque ya no va a haber grandes empleadores. Vas a tener que buscar áreas de desarrollo personal y profesional, de asesoría, consultoría, venta de servicios, emprendedurismo, pero tenemos un reto enorme, y para un país del tamaño de México, pues a ver, tú dime quién va a generar este nivel de empleos, que 800,000 al año, dices tú. En este momento y a principios de la próxima década, 1 millón. Por pura inercia. ¿Y cómo le vamos a hacer para eso? ¿No? Si alguien quiere encontrar las razones de por qué las reformas, las llamadas reformas estructurales, pues era eso. O administrábamos el problema o tocábamos intereses serios. Tocar la industria de la telecomunicación, sería ingenuo decir que no se tocan intereses. Claro. Tocar al sindicato más grande de América Latina en la parte educativa. Sería muy ingenuo decir que no se tocan intereses. Y así otros, la parte fiscal, había que mover esto y había que transformar para que los cambios fueran cualitativos. En el sector laboral, estos cambios se han traducido en beneficios ya palpables, medibles. No son datos de la Secretaría los que hemos platicado aquí. La Secretaría dejó de dar datos oficiales desde el 2013, porque nunca coincidían con quienes dan datos oficiales por naturaleza, que es INEGI, Coneval, OIT, que esos siempre coinciden. Entonces, mejor nos vamos con esos, claro. Me quitan esos y vamos a trabajar con estos, y los datos que yo doy son de estas instancias. Y de la OIT. No quiero que se nos acabe el tiempo. Antes de que hablabas, mencionaste hace un rato, y es capital esto, el tránsito de la informalidad a la formalidad. Nuestra economía sigue teniendo un alto componente informal. Sí. ¿No? Se hizo la reforma fiscal, se hicieron una serie de estrategias para incorporar. Creo que hay un muy buen porcentaje de gente que pasó para acá, muy bien. Pero seguimos teniendo informales a un montón, ¿no es cierto? Sí. Tenemos, ves caminos o vías en los siguientes 2, 3, 5 años a una gente como tú que ha trabajado y ha estudiado tanto el mercado laboral mexicano para que eso se modifique? Se está modificando, Leonardo. El problema no es reconocer un problema estructural. Pues ese existe. Ahí está, claro. En el mundo. Es evidente, claro. G20, para decirlo claramente. Cuando hablamos de dar a conocer las tasas reales de informalidad en las economías más importantes del planeta, Rusia no la dio, China no la dio, Brasil no la dio. ¿Qué es lo importante del fenómeno estructural de la informalidad? Que consistentemente, no solo con política pública se frenó, sino se revirtió. Hoy
los 3.300.000 empleos, la mitad, poquito menos, obedece a crecimiento económico. O sea, como 1.600.000. Y los otros de informales. Es informalidad, la sola formalidad. La gran pregunta que hoy se hace en el mundo del trabajo es ¿cómo con economías que no van a crecer, porque no están creciendo Europa y Estados Unidos, podemos dar empleo? La respuesta, por eso nos observan con mucha atención, es lo que estamos haciendo. Está disminuyendo con todo y bono demográfico la tasa de informalidad. Bajó casi 4 puntos, que no es un 4%. Es casi el doble. Y de manera consistente. Y esto fue aparejado de una formalización de empleo no precario, no temporal, de manera consistente. Por ahí tenemos que seguir trabajando y pasar de cambios cuantitativos cuando se armonice el resto y otras nuevas reformas que tendrán que venir a cambios cualitativos que hagan una sociedad mucho más justa como la mexicana. Vaya problema ¿no? Sí, imagínate el futuro. Ahora yo me voy a ir a uno de los grandes pendientes que se les van a quedar a ustedes, porque nos hablas precisamente, y hemos visto las cifras de cómo se ha creado empleo en este sexenio, mucha formalización. Tenemos estados que crecen a tasas asiáticas, Aguascalientes, uno de ellos. Pero también tenemos a los que están en una situación los marginados, claro, crítica. ¿Qué pasa con el Golfo? Nos vamos desde Veracruz, Tabasco, Campeche, toda esta zona en donde el petróleo dejó de ser el motor de la economía y en donde tienes unas tasas de desempleo elevadísimas. Tabasco está en una situación crítica. Y Campeche. Campeche, estaban en creo que en 11% de desempleo. 11% de la población está parada en este momento en Tabasco. ¿Cómo percibes el futuro para estos estados en donde el petróleo dejó de ser el motor, la bonanza? ¿Qué es el futuro postpetróleo para el Golfo de México? La estrategia que se siguió fue, uno, la política compensatoria que se tiene en el país tenía que cambiar. Asistencialismo es una fórmula casi igual a pobreza, a cautividad de población, a hacer población corporativa, a clientelismo político. Cambiar a una política asistencial, modificar de raíz con una reforma educativa los contenidos, retomar el control, porque la educación es el igualador a mediano plazo más importante que tiene cualquier país en el mundo, generar zonas económicas especiales, donde demos incentivos concretos y específicos para esos grandes potenciales de desarrollo. Se metió recursos en materia de infraestructura para poder hacer mucho más atractiva la inversión y todos los programas que van en el empleo, temporal o no, van orientados a capacitar en vocación productiva, crear comités de productividad donde señalamos a los factores de la producción, a las universidades con respeto a su autonomía, pero al gobierno de qué te toca hacer en función de cuál es tu vocación para los próximos años, es el camino. No estoy hablando de discursos, estoy hablando de cosas que se están haciendo ya en este momento en el país. Y que están en camino. Me preocupa los desafíos que vienen hacia adelante, ¿no? Es decir, estas locomotoras asiáticas que van, claro, bien dices, no comparten sus datos de informalidad porque es inmensa. La de China debe ser gigantesca y la de Rusia, bueno, no hace falta ahora que venga el fútbol y haya mucha atención y muchas cámaras puestas ahí, van a ver ahí tienes mercados y tianguis y puestos en cada esquina, en las ciudades grandes, ¿no? En fin, dime el tema de la recuperación del poder adquisitivo. Decías, en 40 años perdimos el 75%. Así es. Recuperamos con este incremento 20%. 20%. Seguimos teniendo un rezago muy importante. ¿A qué plazo, qué términos? A lo mejor, evidentemente, ya no le va a tocar a esta administración, vendrá para los siguientes, pero pues, los trabajadores mexicanos siguen estando ahí atrás, ¿no? Y salario significa muchas veces calidad de vida, calidad de acceso a educación, acceso a salud, significan muchas cosas, ¿no? Lo que una administración federal puede hablar es por lo que hizo. Lo que hizo fue de 60 pesos dejarlo en 5 años en 90, inflación controlada, recuperación hasta este momento de 20% de poder adquisitivo, nominal de 46%, la mayor tasa de empleabilidad y encontrar fórmulas virtuosas. Porcentajes sí al mínimo, desvinculado, unificación de zonas económicas que rijan contratación colectiva, aumento en pesos. Y por otro lado, encontrar mecanismos que vuelven a ser subsidiarios, pero que son de los subsidios buenos, como lo que aprobó Cámara de Diputados en subsidio al ICR,
al trabajador le retengo su ICR hasta de 7,380 pesos, se lo regreso vía nómina, lo entrego al fisco y luego lo deduzco. Ese porcentaje ya te está acercando a la línea de bienestar y es un incentivo a la formalidad. Eso es de lo que puede hablar un gobierno, de lo que hizo y cómo lo deja a futuro. ¿Alcanza, Alfonso? No alcanza, ¿verdad? No, yo creo que tenemos enormes carencias y que se han dado pasos positivos, que a habernos ido más allá, había muchos riesgos, graves riesgos, en detrimento de los propios trabajadores. Eso se hubiera llamado populismo de corto plazo. Esta insistencia estadounidense en torno, bien dices, no dentro de las mesas del TLC, pero en el discurso que rodea la renegociación de ir más arriba, ¿se ve viable en el corto plazo? Es decir, de aquí al 2018, al término de estas negociaciones, cualquiera que vaya a ser el desenlace, ¿podrá haber otro incremento? Hay un compromiso de, si las condiciones económicas lo permiten, nos volvemos a sentar en el primer cuatrimestre. Por eso fue tan importante que saliera por unanimidad este acuerdo de incremento al salario mínimo. Había sectores que querían ir más allá y lo que su servidor hacía es decir, mira, podríamos sacarlo por mayoría, pero hacer esto ya no hace que nos sentemos en el primer cuatrimestre, ya no, olvídate de las condiciones externas, no va a haber ni condiciones internas entre nosotros. Nadie se va a querer para sentar, sentarnos. claro. Hay que llegar y hacer hasta donde sea posible el consenso máximo. Y es bueno, en 2 años aumentó 20%, 10 el año pasado, 10 este año. No se había dado en muchas décadas. En 30 años. Entonces, conclusiones, Víctor Hugo, por favor. Yo me iría con una pregunta. Mencionabas el populismo. No puedo dejar de hacer esa pregunta sobre lo que vimos hace unos días y me voy a ir sobre el frente. Planteaban la opción de una renta universal. Es correcto. ¿La ves viable? Pues con eso me despido. Si podrían explicarnos en qué consiste y cómo hacerlo, habría que explorarla y analizarla. Pero aquí de lo que estoy hablando es de que quienes conforman la CONASAMI es el 80% del PIB nacional. Y es el que paga y el que recibe. No, aquí la pregunta siempre en un aumento de salario es, y bueno, ¿y quién lo paga? No es un subsidio. Si hay una propuesta seria que pase de la oferta política a un análisis económico con responsabilidad, que le toca eso a un gobierno, con gusto se puede analizar. ¿Te preocupa el populismo? Sin duda me preocupa el populismo, porque un país que ha hecho tanto esfuerzo durante tantos años no se merece dar pasos hacia atrás agigantados. Don Alfonso, gracias. Alfonso Navarrete, gracias por este espacio, por este tiempo. Esta es personal. ¿Qué sigue para ti al término de esta administración? ¿Hay planes legislativos? ¿Hay planes? ¿Te vas a retirar a tu despacho particular? ¿Qué va a pasar con Alfonso? La verdad, mi interés es sincero, aprender a bailar, que no sé. Es que usted no lo sabe, pero el señor secretario es un flamante recién casado. Hace un año y medio por ahí. Sí. Entonces ha de haber asignaturas pendientes en ese rubro. Me gustaría así eso, aprender a bailar, Leonardo, y a tocar mi guitarra, que soy zurdo y que más o menos sé, pero lo dejé a medias. Veo videos de Fred Astaire, he visto algunas cosas muy interesantes. Gene Kelly, recomiendo con Gene Kelly y Fred Astaire, hasta parece fácil. Soy notario, tengo además algunos máster ad vitam en el currículum académico, que también sería interesante explorar. En fin... la vida académica será desde luego y además sí me llama la atención, es una vocación. Y eso hace que me comprometa más con lo que estoy haciendo, que es dar el máximo esfuerzo en este momento. Mucho éxito, Alfonso, muchas gracias. Habrá una evaluación y un balance de los logros en materia laboral de esta administración, que creo que son significativos, ¿no? Estos datos que tienes, el incremento salarial, los acuerdos de no huelga durante 50 meses. Sí, bueno, a ver. Son 46,000 penaltis. Parados. Suena sí, interesante. Gracias, Alfonso. Bienvenido y mucho éxito. Gracias, don Víctor Hugo, gracias. Muy buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. Lo esperamos aquí mismo, en la Silla Roja, el próximo domingo a esta misma hora. Hasta entonces, gracias.